Aquí estamos en la lista de reproducción número 7 y esta es la tarjeta de ejercicios número 1. Este ejercicio está relacionado al ciclo para o ciclo for y aquí este planteamiento nos dice lo siguiente. Se tiene un conjunto de calificaciones de un grupo de 5 estudiantes. El sistema de calificaciones valida las notas de 0 a 5. Realizar un algoritmo para calcular la calificación promedio y la calificación más baja de todo el grupo. Aquí tenemos nuestro algoritmo, aquí nos dan además los pasos para la solución, nos preguntamos qué debemos hacer y como primera respuesta obtenemos analizar y visualizar la solución del algoritmo a un alto nivel. Lo que yo puedo ver es que tenemos un sistema de calificaciones de 5 estudiantes. Entonces eso me da la idea de que me va a funcionar el ciclo para, porque ya conozco el número de iteraciones que puedo hacer, que en este caso son 5, porque tenemos 5 estudiantes. También me dicen que hay que validar que las notas sean de 0 a 5. Es decir, ese debe ser el rango válido. Si me ingresan una nota menor a 0 no es válida o mayor a 5 tampoco es válida. Y además debo realizar el promedio e identificar la nota más baja de todo el grupo. Eso es lo que puedo visualizar o analizar a alto nivel. Segunda respuesta tenemos definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Las variables pueden ir cambiando porque podemos agregar o podemos quitar, pero en un primer momento o por lo que hemos analizado podemos definir las siguientes variables. Entonces vamos al editor de código y decimos, mira, el nombre del algoritmo va a ser sistema calificaciones. Nos vamos con el comentario, definir variables o constantes. Antes de definir nuestras variables, recordemos que estamos modularizando, es decir, vamos leyendo y vamos haciendo paso a pasito. Recordemos que es una tarea global y su solución es en pequeñas tareas hasta completarla al 100%. Eso es modularización. Entonces vamos a hacer el tema. Es un tema que puede cambiar. Podemos agregar variables o podemos quitar variables. Ahí vamos mirando en el transcurso de la ejecución del problema o del algoritmo. Entonces la primera variable va a ser i de tipo de dato entero, punto y coma, variable iteradora. Luego vamos a definir la variable de promedio y calificación más baja. Promedio y calificación baja. Tipo de dato real. Palabra clave definir y aquí vamos a definir la calificación del estudiante. Vamos a tener un acumulador de calificación y un contador de calificación. Tipo de dato real. Por el momento vamos a definir esas variables. Podemos sumar o podemos quitar. Volvemos a la tarjeta de visualización y miramos qué nos dice posteriormente. Aquí encontramos que debemos inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar. En caso tal de que el usuario me ingrese datos, me pregunto cómo inicializo esas variables o constantes y me dan como respuesta que aquí entra el tema de la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios y se identifica con la palabra clave leer. Ya nos dieron esos pasitos, vamos aquí a nuestro algoritmo a tratar de representar ese tema. Nos vamos con el comentario de inicialización de variables o constantes. Empecemos con el contador. Sabemos que los contadores inician desde 0 y aquí contador no puede empezar con mayúscula, sino que es con minúscula, camel case. Nomenclatura camel case. Y nos vamos con el tema del acumulador de calificación, que va a ser desde 0. El tema de contadores y acumuladores ya lo hemos visto, aunque aquí lo vamos también como a refrendar en algún aspecto, pero el concepto debe estar claro. Uno me sirve para contar, el otro para acumular o sumar valores. El tema del promedio también debemos inicializarlo. Y también debemos inicializar el tema de la calificación más baja, que va a ser igual a 5. Ahorita les explico esa lógica y por qué la estamos inicializando en 5. Y nomenclatura camel case. Entonces la primera letra es en minúscula. Y además voy a mostrar por acá un escribir, comillas dobles, punto y coma, que diga asterisco, asterisco, sistema de calificaciones, asterisco, asterisco. Listo, aquí va a empezar a funcionar nuestro sistema de calificaciones. Vuelvo a la tarjeta de ejercicios,
que es un recurso que me va ayudando paso a paso y me dice lo siguiente, mira. Después de trabajar con la palabra clave leer o inicializar variables o constantes, viene a aplicar la estructura algorítmica y aquí encuentro dos respuestas. La primera, implementar la estructura algorítmica del ciclo para. Y la segunda me dice que la lógica interna de la estructura cíclica para se desarrolla con ayuda de conceptos conocidos, que son estos que ahorita los vamos a mirar. Entonces vamos a nuestro editor de código y en primer momento vamos a construir la estructura. Me voy con estructura cíclica para. Palabra clave para. El inicio va a ser desde 0. Vamos a llegar hasta ¿dónde? Hasta el 4. Nos vamos con un compaso de 1 en 1 y vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos 5 iteraciones, empezamos desde 0, llegamos hasta el 4, ahí son las 5 iteraciones de mis 5 estudiantes. Recordemos, yo tengo 5 estudiantes y por cada uno de esos estudiantes voy a ingresar una nota o una calificación. Ahora necesito desarrollar la lógica interna de esta estructura. Vengo a mi tarjeta y ella me dice, mira, como primera respuesta, para desarrollar esa lógica interna necesitas trabajar con la lectura, entrada o ingreso de datos. Listo. ¿A qué hace referencia esto? A lo siguiente. Comentario. Lectura, entrada o ingreso de datos. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos ingrese la calificación del estudiante. Dos puntos, espacio. Pero antes me faltó lo siguiente. Quiero que me diga del estudiante número 1, estudiante número 2, número 3 y demás, porque son 5 estudiantes. Entonces esto lo concateno con esta operación aritmética y más 1. Y esto lo concateno gracias a la coma con 2 puntos. Veamos esto por consola para entenderlo mejor. Mira, aquí me está diciendo, ingrese la calificación del estudiante número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Si yo no hago esta suma, él me va a mostrar ingrese la calificación del estudiante número 0 y eso no es muy común para el usuario, es raro. Entonces estamos aplicando esa suma por este tema para que no nos salga número 0, un estudiante número 0 y el valor que me ingrese este usuario gracias a la palabra clave leer lo almacenamos en donde, en la calificación, porque esa va a ser la calificación del estudiante que él ingrese por consola. Aquí lo vemos. Ingrese la calificación del estudiante número 1, vamos a decir que es 3, del número 2, 4, del número 3, digamos que 1, 1 y 1. Aquí estamos ingresando las calificaciones. Vuelvo a mi tarjeta de ejercicio y la segunda recomendación es validar que la calificación ingresada haga parte del rango del sistema de calificaciones. Es decir, aquí estamos viendo que el usuario me está ingresando las notas, pero me puede ingresar un 23 y esa nota o esa calificación o ese puntaje para dicha calificación no es válido. El 35, el 40 no, el rango está entre 0 y 5. ¿Por qué sabes eso? Porque el problema me lo dijo. Mira, las notas se validan de 0 a 5 y son un grupo de 5 estudiantes. Entonces las iteraciones van desde 0 hasta 4, que sería la nota del estudiante número 1, 2, 3, 4, 5. Ese sería el número de iteraciones que tiene que hacer, porque son 5 estudiantes. Ahora estoy validando que la nota ingresada sea válida, se registre correctamente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con una estructura condicional compuesta. La empiezo a construir. Palabra clave, entonces. Aquí viene el sí y la expresión lógica. Esto nosotros ya lo dominamos, simplemente estamos convirtiendo nuestro planteamiento en una solución algorítmica. Esta expresión lógica que me está diciendo, mira, si la calificación es mayor o igual a 0 y esa calificación es menor o igual a 5, es aceptada, está en el rango, es válida, porque ese es mi rango lógico para las calificaciones. Pero si no, mira, si no, entonces voy a mostrar un mensaje por consola que va a decir la calificación ingresada no es válida. Punto final. Ahora vamos a ejecutar las instrucciones cuando la calificación sea válida. Para eso vengo a mi tarjeta y ¿qué me dice como tercera recomendación? Mira, aplicar la lógica para obtener la calificación más baja.
Entonces aquí comentario, vengo al editor y digo obtener la calificación más baja. ¿Cómo hacemos esa lógica? Partamos del hecho de que la calificación más baja está inicializada en la nota más alta que puede tener un estudiante, que puede ser 5, porque las notas van de 0 a 5 como lo acabamos de validar. Entonces, ¿cómo obtengo la nota más baja? Mira, un condicional, una expresión lógica, palabra clave entonces. La expresión lógica me dice, mira, si la calificación que me están ingresando por consola es menor a la calificación baja, entonces la calificación baja va a ser igual a la calificación que me están ingresando por consola, punto y coma. Vamos a ver esta lógica para entenderla. Supongamos que el usuario me ingresó por consola para el estudiante 1 una calificación de 3. ¿Cuánto es calificación baja? ¿Cuál es su valor inicial? 5. Listo. Entonces él va a venir por acá y va a decir, bueno, la calificación que me ingresaron por consola en la iteración número 1 es menor a la calificación baja. Pues sí, listo. Entonces la calificación baja, que en este momento tiene un valor de 5, ya no va a tener ese valor, sino que va a tener el valor de la calificación, que es 3. Entonces el 3 viene y se asigna acá y ya no es 5. Entonces supongamos que ya sigue la segunda iteración y volvemos a preguntarle, bueno, ingréseme una calificación para el estudiante número 2. En este caso, la calificación es 4. Entonces él viene por acá, ya no es 3, sino que es 4. La calificación es menor que a la calificación baja, pero ¿cuánto es el valor de la calificación baja? El valor de la calificación baja ya no es 5, sino que es 3. ¿El 4 es menor al 3? No. Entonces de estar acá pasa al fin sí, no modifica este valor y calificación baja sigue con ese mismo valor. Pues supongamos que se hace una nueva iteración y venimos por acá. La calificación que me ingresó por consola para el estudiante número 3 es 2. Y el valor de calificación baja sigue siendo 3 porque no se ha modificado. En un primer momento fue 5, pero como se modificó porque la expresión lógica lo permitió, ya es 3. Entonces viene y evalúa, ¿la calificación es menor a la calificación baja? En este caso sí, porque el 2 es menor al 3. Entonces él viene por acá y calificación baja en este punto tiene el valor de 3, ¿cierto? Pero ya no va a ser ese valor. ¿Por qué? Porque calificación baja es igual a calificación. ¿Y cuánto tiene calificación? En este punto tiene una calificación de 2. Entonces ya viene el 2 y se asigna a calificación baja. Y la calificación baja ya no es 3, sino que es 2, es ese nuevo valor. Y supongamos que viene una nueva iteración. La calificación del estudiante fue 5. El 5 es menor a la calificación baja, pero la calificación baja ¿cuánto es? Ya no es 3, sino que es 2. ¿Por qué? Porque se reasignó, se está reasignando ese valor. Un ejemplo, si entra esta expresión lógica o a esta estructura condicional gracias a esta expresión lógica, eso quiere decir que la calificación baja va a tomar un nuevo valor, porque ese nuevo valor es más bajo que el valor que tiene actualmente la calificación baja. Y así funciona para cada una de las iteraciones y por ende así se puede obtener la calificación más baja, partiendo lógicamente de asignarle la calificación más alta a la variable calificación más baja. Esa es como la lógica, ese es como el truquito. Siempre cuando te piden, cuál es el valor más bajo o el valor menor o la calificación más baja, todo eso se saca asignándole el valor más alto que tenga ese planteamiento, se le asigna el valor más alto y de ahí ya se empieza con este condicional. Y funciona más o menos así esa lógica. A medida que hagamos más algoritmos lo vamos a visualizar mejor. Ya obtuve calificación más baja. Ahora vuelvo a mi tarjeta de ejercicios nuevamente y veo la cuarta recomendación. Y me dice, tener presente el tema de contadores y acumuladores. Bueno, entonces él viene por acá y ya validó que la calificación sea válida y posteriormente validó cuál era la calificación más baja de ese momento, de todo el grupo también. Ahora sigue el tema de acumuladores y contadores. ¿Por qué yo necesito estos dos elementos? Porque gracias a eso voy a obtener el promedio para ejecutar el promedio o la operación del promedio. ¿Y cómo son los acumuladores? Los acumuladores es igual a acumulador calificación, que se le asigna el acumulador calificación más la calificación que me estén ingresando. Y luego el contador de calificación es igual al contador de calificación más 1, punto y coma.
Este acumulador está haciendo lo siguiente. Va a acumular en cada iteración la calificación que me estén ingresando por consola. Y el contador en cada iteración lo único que va a hacer es sumar 1. Entonces uno me sirve para contar las iteraciones válidas y el otro me sirve para acumular el valor de la calificación y asignarlo acá en el acumulador de calificación. Y acumuladores y contadores ya los hemos visto también. Y aquí estamos dentro de nuestra estructura cíclica. Y se podría decir que esa es la lógica interna que necesitamos. Luego nos vamos con lo siguiente que nos dice nuestra tarjeta de ejercicios, obtener el promedio del grupo. Y la respuesta que obtenemos nos dice, nos debemos apoyar en los acumuladores y contadores definidos dentro del ciclo para o for para poder obtener el promedio del grupo. Entonces, eso me quiere decir que lo que ya voy a hacer es por fuera de la estructura cíclica. Dentro de la estructura cíclica pedí la calificación. Validé si esa calificación era válida. También validé la calificación más baja, la lógica para obtener calificación más baja. Y también trabajé con los contadores y acumuladores para obtener el promedio. Y esto va a pasar sí o sí, la calificación es válida. Si no es válida, yo le voy a mostrar un mensaje y le digo que la calificación ingresada no es válida y no se va a hacer esta lógica. Esto nunca va a pasar si la calificación no es válida. Entonces aquí por fuera voy a obtener el promedio, que el comentario va a ser operaciones aritméticas, dentro de paréntesis, promedio. ¿Cómo se obtiene el promedio? Yo definí una variable que se llama promedio, y el promedio es igual, o ¿cómo se define el promedio? Mira, la suma de los sumandos que participan en mi planteamiento entre la cantidad de sumandos que se están sumando. Es decir, ese trabalenguas nos dice lo siguiente, mira, la cantidad de elementos que se están sumando en mi planteamiento lo tiene ¿quién? El acumulador de calificaciones. ¿Por qué? Porque ese acumulador está guardando la calificación del estudiante número 1, la calificación del estudiante número 2, la calificación del estudiante número 3, la calificación del estudiante número 4 y la calificación del estudiante número 5. Todas esas calificaciones se están acumulando en este acumulador o en esta variable. ¿Gracias a qué? A esto, mira. Mira si ves acá, más calificación. Gracias a eso está pasando eso. Bueno, y me están diciendo entre la cantidad de elementos o sumandos que están participando de esa suma. ¿Y en dónde está eso? En el contador de calificación. ¿Por qué? Porque si el acumulador acumula cada una de las sumas, el contador está contando cada una de esos sumandos que están integrando al acumulador. Es decir, en la iteración número 1 se ingresó una calificación, entonces se podría decir que se contó una primera calificación. En la segunda iteración se ingresó otra calificación correctamente, entonces se puede decir que se está contando una segunda calificación. Y así sucesivamente. Por cada calificación ingresada se está contando, se está acumulando su valor y al mismo tiempo se está contando esa calificación ingresada. Entonces por eso el contador debe ser parte de esta operación del promedio. Pero en este punto no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Mira, puede pasar algo. Yo estoy ingresando la nota del estudiante número 1, pero la ingreso mal, negativo. También la ingreso mal, también la ingreso mal, también la ingreso mal y también la ingreso mal. Y aquí me muestra un error. ¿Por qué me muestra un error? Porque mira, que este contador me dio 0 y las divisiones entre 0 no son posibles. Entonces ahí debe existir una validación. Si la calificación es correcta, yo hago el tema del acumulador y el tema del contador. Si las calificaciones no son correctas, no se registran bien porque ingresaron malos datos, entonces viene por acá y por acá no se hace nada. Y el contador no se modifica su valor y en un primer momento el contador tuvo un valor de 0 y el acumulador también. Entonces yo estaría diciendo que acá el valor del contador sería 0, estaría dividiendo esto entre 0, por eso no es posible. Entonces yo debo decirle, mira, se va a validar solamente si, palabra clave entonces, la lógica que viene en esta condición me dice, mira, si el contador de calificación es mayor a 0, entonces quiere decir que ingresaron al menos una nota correctamente. Entonces este promedio lo corto y lo pego dentro. Si mi contador es mayor a 0, entonces quiere decir que puede tener 1, o puede tener 2, o puede tener 3, o puede tener 4, o puede tener 5 calificaciones que se ingresaron correctamente. Porque no solo es que ingrese la calificación, sino que la calificación que ingrese sea válida.
se registre correctamente, porque puedes ingresarme valores negativos, y cuando me ingresas valores negativos o que superen el 5, yo te voy a decir que la calificación no es válida. Por ende, no voy a ejecutar procesos aritméticos, no voy a sacar el promedio. ¿Por qué? Porque el promedio es 0, porque como no se modificó nada, porque las notas no se registraron correctamente, entonces para eso es este contador. Mira, si el contador es mayor a 0, entonces se tuvo que registrar correctamente al menos una nota, porque mira que las dos líneas están contiguas, una debajo de la otra. Por eso se debe hacer esa validación. Si yo vengo a mi tarjeta, ella me dice algo adicional. Mira, hay que validar el valor de la nota más baja. Y la respuesta es, la nota más baja debe tener el valor correcto en caso tal de que las calificaciones ingresadas no se registren de forma exitosa. ¿Por qué? Porque como lo acabamos de ver, yo puedo ingresar números incoherentes. Y entonces al ingresar números incoherentes, la calificación o la nota como tal no se registra correctamente. Y si yo dejo eso así, cuando muestre información, me va a mostrar que la calificación más baja es 5, cuando realmente no debería ser eso, debería ser 0. ¿Por qué? Porque todas las notas se registraron mal, entonces la calificación más baja es 0 y el promedio más bajo del grupo es 0. Todo es 0, todo. En caso tal de que todas las notas se registren mal, para eso yo tengo que hacer esto. Vamos con el comentario, asignar el valor de la calificación más baja. Decimos que si el contador de calificación es igual a 0, entonces la calificación más baja va a ser igual a 0. Es decir, ejecutamos. Mira que aquí yo estoy ingresando -1. Y eso no está bien, eso no es válido, eso no hace ningún proceso aritmético, ningún promedio, nada. Eso no hace nada. Entonces, al no hacer nada, la calificación más baja debe ser 0. ¿Por qué? Porque la calificación más baja no puede ser 5. Esta es la técnica para obtener la calificación más baja en caso tal de que existan calificaciones. Pero si no existen calificaciones registradas correctamente, entonces yo tengo que reasignarle a la calificación más baja, que es igual a 0. ¿Y cómo me doy cuenta yo si no se registraron calificaciones correctamente? Gracias al contador de calificaciones. Si esto es igual a 0, entonces me está diciendo que no se registró nada. Pero si es mayor a 0, como lo vemos acá, entonces me quiere decir que al menos se registró una calificación correctamente y puedo promediar. Y como esto no es igual a 0, entonces no va a entrar por acá, sino que pasa al fin sí. Porque quiere decir que sí hubo una calificación ingresada, al menos una, pero generalmente pueden ser las 5 correctamente ingresadas. Ya suplimos esa parte también. Venimos a la tarjeta y me dice mostrar información por consola. Y la respuesta me dice mostrar por consola la información obtenida por el algoritmo desarrollado. Aquí vengo con el comentario de mostrar información por consola. Primera, escribir, un salto de línea. Venimos con otro escribir, comillas dobles, punto y coma, y aquí vamos a decir la cantidad de calificaciones registradas correctamente fueron, dos puntos espacio, se concatena con ¿cuál valor? Con el contador de calificaciones, porque el contador de calificaciones es el que me tiene la cantidad de calificaciones registradas correctamente. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, el promedio, promedio del grupo. Dos puntos espacio, se concatena con promedio. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, calificación más baja del grupo. Dos puntos espacio y se concatena con calificación baja. Esa es la información que yo voy a mostrar. Voy a ejecutar esto de una forma fluida. Digamos que todos sacaron 3. Aquí me lo ingresa. Cantidad de calificaciones registradas correctamente fueron las 5 de cada uno de los estudiantes, cada una de las iteraciones. El promedio del grupo fue 3 y la calificación más baja del grupo fue 3. Me voy a enfocar ahora en la calificación más baja. 5, 4, 3, 2 y 1. Calificación más baja del grupo fue 1, correctamente. Promedio del grupo fue 3. Entre todo esto se hizo el proceso y la cantidad de registradas correctamente fueron 5. Voy a reiniciar en caso tal de que todas estén mal.
-1, todo eso está mal registrado. El instructor registró todo eso mal. Al registrarse mal, verá, las cantidades de calificaciones registradas correctamente fueron 0, el promedio del grupo es 0 y la calificación más baja es 0. Para obtener este resultado fue que hicimos estas dos validaciones. Mira, si el contador de calificaciones es 0, entonces las calificaciones se registraron mal todas. Por ende, la calificación más baja debe tomar el valor de 0. ¿Por qué? Porque en un primer momento él tiene un valor de 5 y si eso no se modifica me va a mostrar que la calificación más baja fue 5 cuando está mal. Porque si no se modifica, si no entra acá en esta partecita, no se modifica, entonces queda con ese valor de 5, cuando debería quedar un valor de 0, si el contador de calificaciones es 0. Esto me indica que las calificaciones, todas las calificaciones fueron registradas mal. Entonces la calificación más baja debe reasignar su valor. Y además, si el contador de calificaciones es mayor a 0, entonces quiere decir que sí se ingresa al menos una calificación correctamente y puedo promediar. ¿Por qué? Porque si este contador es menor a 0 o es igual a 0, quiere decir que el contador calificación tiene acá un 0. ¿Por qué? Porque en un primer momento se le asignó a este contador el valor de 0. Entonces yo vengo a hacer el promedio acumulador dividido sobre 0 y eso no existe. No es posible desarrollar esta operación aritmética. Por eso yo tengo que validar el contador de calificación sea superior a 0. Por eso, gracias a estas dos validaciones, es que yo puedo subsanar este tema de cuando me registren las calificaciones mal, yo pueda decirle, mira, calificación del grupo 0 y promedio del grupo 0. Y la cantidad de calificaciones registradas correctamente fueron 0. ¿Por qué? Porque todas las ingresaste mal, lo estás haciendo mal. Y la tarjeta de ejercicios me ayuda con ese paso a paso, pero la tarjeta de ejercicios no me dice al 100% que yo debo hacer estas validaciones. Yo lo tengo que intuir. Ahí, a medida que hacemos ejercicios, es que se empieza a desarrollar ese pensamiento lógico algorítmico. Y aquí es un poquito más difícil que los ejercicios que yo explicaba en la parte principal del curso. Aquí estos ejercicios ya se vuelven un poquito más difícil porque es difícil lograr tener un planteamiento y convertirlo a algoritmo, a la lógica algorítmica. Eso es lo más difícil que hay. Pero entonces quiero que se lleven esto. Mira, si la calificación es válida, yo voy a obtener la calificación más baja y voy a tener los contadores y acumuladores que me sirven para promediar y la calificación más baja se debe reasignar si ninguna calificación se ingresó correctamente. Eso es como lo que quiero que se lleven. Y también todo el tema de definición, inicialización, estructura cíclica, lectura, estructura compuesta. Este tema de cómo funciona la estructura nosotros ya lo tenemos que tener claro. Aquí estamos tratando de transformar un planteamiento a un algoritmo que se pone un poquito más difícil. Y estas validaciones que no nos las dicen, pero nosotros debemos tenerlas en cuenta. Ahora, en este punto nos vamos para guardar. En nuestra carpeta principal nos vamos para el tema de los ciclos. Aquí estamos trabajando en la lista de reproducción del ciclo para. Entonces nos vamos a crear una carpeta que diga ejercicio lista de reproducción número 7 en la carpeta del ciclo para. Ahí vamos a tener varios ejercicios. En este primer momento tenemos la carpeta de 01-ejercicio 1, no la creamos. Ahí tenemos esta tarjeta de ejercicio número 1 y nuestro algoritmo que le vamos a poner 01-sistema de calificaciones. Ahí lo tenemos guardado y podemos continuar con otro ejercicio algorítmico.